El Gobierno ata los apoyos para la reforma laboral. En concreto lo hace la parte socialista y el apoyo es el de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque de momento los socios habituales del Gobierno, como Esquerra Republicana y Bildu, siguen en el no a pesar del empeño de la vicepresidenta Yolanda Díaz por atraerles hacia el sí. Además, también hablamos de Iñaki Urdangarín. Tenía permiso judicial para sus recientes viajes a Francia y su reciente viaje a Ginebra. ¿Viajó con las escoltas? Aquí respondemos a esas preguntas. También vemos los manchones que hay detrás de las cifras récord de creación de empleo del año 2021. Por ejemplo, más de 900.000 ninis todavía en España. Y por último, hablamos de Plus Ultra porque ha habido un fallo en la grabación en el careo entre los peritos que puede poner en peligro esa declaración. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de la reforma laboral, porque el Gobierno ata los apoyos para sacarla adelante en el Congreso de los Diputados. Pero ojo, porque quien ata esos apoyos es la parte socialista y el apoyo en este caso es Ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque siguen en el no los socios habituales de Gobierno como Esquerra Republicana y Bildu, a pesar del empeño por traerlos al sí de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esta es la explicación de nuestro compañero Jorge Sainz. El Gobierno tiene atado el apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral que se votará en los próximos días en el Congreso y lo ha hecho tras una serie de conversaciones, según desvelamos en Voz Populi, que han mantenido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val. Este diálogo se ha producido al margen de Podemos, el socio minoritario de la coalición, y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha dicho reiteradamente que no quiere al partido de Inés Arrimadas apoyando la reforma laboral. Sin embargo, Bolaños ha tomado la iniciativa ante el fracaso de Díaz, que ha sido incapaz de momento de recuperar a sus socios habituales de legislatura, Esquerra Republicana, IH Bildu, BNG y otra serie de formaciones independentistas que han dicho que van a rechazar esta reforma porque no es una derogación y exigen una serie de cambios que son inasumibles para la patronal, que ya ha dicho que se bajaría del acuerdo si se toca tal y como está. Ciudadanos, sin embargo, respeta el acuerdo, el pacto que sellaron sindicatos y patronales en el seno del diálogo social, que es lo que quiere el PSOE, y por lo tanto las cuentas del Gobierno parecen claras con el apoyo de Ciudadanos y de otros grupos minoritarios, Teruel Existe, Más País, Compromís, PDeCAT, Coalición Canaria, que al menos se han posicionado en el sí o la abstención. Parece tener unas cuentas de 175 diputados para sacar adelante la reforma laboral. Y hablamos ahora de Iñaki Urdangarín, hablamos del exduque de Palma, que como saben es noticia en estos últimos días, y entre otros puntos, dentro de esa información están esos dos viajes, varios viajes que hizo fuera de España a dos localizaciones, a Suiza y también a Bidart, en el País Vasco francés. Hablamos con Jesús Ortega. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, tienes más informaciones sobre estos viajes de Urdangarín al exterior. Hay que recordar que Iñaki Urdangarín está en una situación en la cual tiene que pedir permiso para viajar, ya que está en libertad condicional, y se ha especulado mucho sobre esto. Nosotros tenemos las respuestas, hemos hecho trabajo periodístico y sabemos que tenía permiso o no tenía permiso. Podemos confirmar efectivamente que tenía permiso. Es verdad que después de que se publicaran las informaciones y las fotografías en Bidart y después de conocerse también que viajó de urgencia a Suiza, a Ginebra, pues a reunirse con la infanta Cristina y decidir un poco su futuro y esta separación anunciada esta semana, pues se especuló mucho si Iñaki Urdangarín había pedido permiso al juez de vigilancia penitenciaria. Hay que recordar que Iñaki Urdangarín está en una situación de tercer grado, que es verdad que ya desde enero del año pasado, de 2021, lleva justo un año ya sin tener que dormir en la prisión, pero ese tercer grado sí que le obliga, digamos, a pedir permiso si tiene que hacer un desplazamiento fuera de España. Sabemos que lo pidió tanto para los viajes de Bidart como para Ginebra. Pero hay una situación diferente entre Bidart y entre el viaje a Ginebra. Viaje a Ginebra que, por cierto, me has dicho que fue un permiso de urgencia, o sea, lo pidió como un viaje urgente, así lo pedía Urdangarín. Pues sí, la verdad que era un viaje que
que a diferencia de los Evidart, y ahora lo explicamos, no estaba previsto, y es verdad que fue un viaje solicitado de urgencia, el permiso fue un permiso judicial de urgencia, así se especifica o así nos lo han especificado, y así fue el viaje a Ginebra. Los Evidart sí que nos explican, las fuentes que hemos consultado, que el juez de vigilancia penitenciaria ha tenido muy en cuenta que Iñaki Urdangarín situó Evidart como su segunda residencia y por tanto era más fácil, por decirlo así, a nivel trámite de que le dieran ese permiso para poder desplazarse a Evidart. Bueno, Jesús, y te quiero hacer una última pregunta, porque esta semana también has publicado una noticia de la que se han hecho eco muchos otros compañeros de otros medios, que es que se paga unos 8.000 euros al mes de escolta a Iñaki Urdangarín. La pregunta es, ¿esta escolta siempre viaja con Iñaki Urdangarín al exterior, siempre le acompaña en todo momento, o exactamente cómo va esto? Bueno, hay que explicar, porque la verdad que se ha comentado bastante. Es verdad que los escoltas pueden acompañar a Iñaki Urdangarín fuera de España. Es verdad que siempre tendrían que entregar el arma en la comisaría más cercana. Porque no pueden viajar fuera con arma, ¿no? Eso es, vale. Existe otros cuerpos de seguridad, digamos, en ese país, y por tanto ellos no pueden llevar ese arma. Tienes que pedir un permiso especial para que te lo concedan. No eran estos casos que estamos hablando, ¿no? Entonces, hemos preguntado si en estos viajes a Evidart Iñaki Urdangarín iba acompañado por sus escoltas, y lo que nos comentan es que no siempre, que había alguna vez que efectivamente pues los escoltas siempre sin el arma sí que le acompañaban a Evidart, pero otras veces el exduque de Palma viajaba solo a la localidad francesa. Bueno, pues ya lo ven, aquí contamos todo lujo de detalle, como ven, del ámbito jurídico, del ámbito legal, y dejamos los otros ámbitos pues para otro tipo de medios que se dedican a ello, aunque aquí también hemos dado algún que otro detalle con nuestro compañero Jesús Ortega, que tiene la mejor información sobre el entorno de Iñaki Urdangarín, como siempre. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Y hablamos ahora de los datos del paro que se han conocido este jueves del año 2021, como saben, con la creación de una cifra récord de 840.000 puestos nuevos de trabajo. No se veía una cifra así desde hace 16 años y la tasa de paro ha bajado hasta el 13%, una cifra que no se veía desde el año 2008. Beatriz Triguero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. A ver, las cifras son muy buenas, cifras récord, lo estamos comentando, pero todavía hay muchos nubarrones también, y esto también hay que decirlo, porque seguimos, además, ya en líneas generales, con unas tasas de paro entre las más elevadas de toda la Unión Europea. Uno de los focos, lo has puesto tú en tu noticia, es los ninis, los jóvenes, que están en una situación todavía bastante dramática en nuestro país, así lo dicen las cifras. Así es, Alberto. Hablamos concretamente de los parados e inactivos de entre 16 y 29 años, que estaban en el último trimestre de 2021 cerca de los 900.000 personas todavía, ¿no? Es verdad que habíamos logrado reducir esa barrera del millón, pero todavía las cifras son elevadas, y esa bajada de en torno al 17% respecto a 2019, en realidad lo que nos refleja también es que los ninis todavía representan el 13% del total de esa población de entre 16 y 29 años, que ronda los 7 millones de personas en España. Bueno, este es uno de los datos, el dato de los ninis, 900 y pico mil todavía en España. La verdad que es una cifra, en fin, abrumadora, pero es que además, dentro de esas cifras del paro que tenemos ahora sobre la mesa y por las que saca el pecho el gobierno, y hay argumentos para hacerlo, pero también hay argumentos para, en fin, ponerle varios peros. Son varias también las facetas en las que hay que extremar la vigilancia y que nos hacen ser un poquito más precavidos de lo que pueda parecer. Sí, hay que ser cautos. Por un lado, una de las problemáticas que nos encontramos es esta, precisamente, el paro juvenil, que la tasa sigue por encima del 30%, no hemos conseguido bajarla del 30% en el último trimestre de 2021, y tendremos que ver también la comparativa con otros países, pero seguramente sigamos en la lista de los países con más tasa de paro en la Unión Europea juvenil. Y además, mirando los datos más de cerca, otros dos matices que conviene destacar son, por un lado, que el empleo privado todavía no ha recuperado los niveles precrisis. Entonces, lo que nos muestra es que la gran creación récord de empleo viene sobre todo por parte del sector público, y por otro lado, que el número de horas trabajadas tampoco ha recuperado los niveles de 2019. Nos situábamos todavía en el último trimestre de 2021 un 4% por debajo.
O sea, mucho empleo público o más empleo público, pero el empleo privado, y este también es un dato muy interesante, todavía no ha recuperado los niveles que tenía previamente. Estos son los datos, hay que vigilarlos de cerca y como siempre sabemos en las estadísticas, pues encierran muchas noticias que siempre se puede ver a favor, en contra y hay que ver también los grises entre los blancos y los negros. Beatriz Triguero, muchas gracias por los datos e información. Gracias a ti. Hace unos días contábamos que después de varios meses se ha retomado el caso Plus Ultra. Pues bien, es posible que haya que repetir el careo entre los peritos porque resulta, Gemma Huesca, nuestra experta en tribunales, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Alberto? A ver, algo ha pasado con la grabación de ese careo de los peritos que ha hecho que no se escucha, no hay audio y por lo pronto no es válido y hay que repetirlo. La cuestión es exactamente qué ha pasado ahí. Pues en realidad no lo sabemos, pero las partes están pidiendo que se investigue, que se esclarezca por qué se les ha dado traslado de la grabación del careo sin audio. Tienen acceso a la imagen, pero no tienen acceso al audio, con lo cual ellos quieren saber si este defecto, este fallo, es un problema de la grabación original, en cuyo caso, si es así, piden que se anule esta prueba y se vuelva a repetir, o si es un fallo de la grabación a las partes, en cuyo caso, bueno, pues se traslada la copia buena y ya estaría. El problema es que si es un defecto de la grabación original, esto plantea un hándicap mayor al juzgado porque se trataría de la nulidad de la gran prueba que existe a día de hoy en el caso, que es la que ha enfrentado a unos peritos contra otros. Bueno, no nos vamos a poner a especular en quién qué ha pasado con qué y en qué beneficia a quién de momento. Habrá que ver qué es lo que pasa finalmente con esa grabación, si se tiene que repetir, pero nos estás diciendo, esto es una de las grandes pruebas dentro de este caso de Plus Ultra, porque ese careo entre los peritos, que se había pedido hace mucho tiempo, hablamos del careo entre, digamos, la parte independiente de los peritos y la parte de la aerolínea Plus Ultra. Así es, la prueba es determinante y un ejemplo de ello es que la juez dejó unas diligencias en suspenso, como por ejemplo la petición de la Fiscalía de archivar la causa a la espera de escuchar a los dos peritos. ¿Por qué les cito? Porque los peritos del juzgado sí que apuntan a ciertas incorrecciones que harían que la empresa no fuese válida para acceder al rescate, mientras que los peritos de la SEPI de Plus Ultra lo que alegan es que la empresa cumplía con los requisitos, ¿no? El careo lo que hizo fue evidenciar esas discrepancias en puntos muy concretos, lo que demostraría que los expertos del juzgado tienen serias dudas de que Plus Ultra no estuviera en crisis antes del 2019. De hecho, uno de los peritos, y nosotros lo contamos en su momento, advirtió de que esta empresa estaba en causa de disolución a fecha de 31 de diciembre del 19. Eso es ciertamente preocupante porque vendría a poner de manifiesto que, por un lado, no comparten las tesis de la compañía y, por otro lado, demuestran que con todos los digamos, informes y documentos de la causa que han estudiado, tienen serias dudas de que Plus Ultra fuera solvente antes de la pandemia. Bueno, pues como ven, un lío detrás de otro en esta investigación sobre el caso Plus Ultra. Recuerden, esa aerolínea que fue rescatada por la SEPI por un valor, Gema, de 53 millones de euros. Eso es. Así que, como ven, habrá que estar muy atentos a ver qué ha pasado con esta grabación y cuáles son las consecuencias. Gemma Huesca, como siempre, muchísimas gracias por tu información. A ti, Alberto, gracias. Y con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Como siempre, volveremos este fin de semana con más contenidos. Muchas gracias.